Bueno, comenzamos este live, como siempre digo, y de igual manera a los efectos de ser grabado y registrado para las plataformas de YouTube de Situación Gitana por un particular y a Facebook, plataformas gitanas, judías, cristianas, adventistas y otras de la red. También lo estoy mandando a páginas de genetistas. I'm going to show all the relation between DNA genoma in case of Romani people are Jewish connection totally, based in DNA Genic and other genetic platforms in net. Voy a demostrar una vez más y para que quede como registro la conexión genética entre el ADN romaní gitano y el ADN judío en toda su dimensión. It's not a mixture between both communities. No es una mezcla entre las dos comunidades. Is fundational origin. Es un origen fundacional común in Middle Orient. Romani and Jewish communities have got every origin, fundational every origin in Samaria, in north of Israel, and Genoma explain about all this. El genoma nos explica acerca de los haplotipos, haplogrupos, porcentajes y distancias poblacionales estrechas entre la población romaní y la población judía, en todos los sentidos, a través de todas las calculadoras genéticas habidas y por haber de plataformas como DNA Genix, Know Yourself Better. Bien, this is the principal page. Esta es la página principal de DNA Genix, donde tú, gitano mundial, y tú, descendiente de gitano mundial, puedes descargarte, si quieres, if you want, tu ADN a través del ADN autosómico de MyHeritage y otras plataformas y descargarlo de manera gratuita en DNA Genic, investigando distintas calculadoras genéticas. ¿De acuerdo? Bien, proseguimos. Por ejemplo, aquí tenemos una calculadora genética de DNA Genic. Here you have got this class of genetic calculators to calculate, to know about the connection between Romani and Jewish communities. Tú tienes aquí una calculadora que es la LM Genetics K5 for Modern Population, para poblaciones modernas. Aquí puedes saber los porcentajes y las distancias estrechas, the short distance, with Jewish communities between Romani people and Jewish communities. Las distancias estrechas. Antes de proseguir con el live de hoy, quiero decir algo. No estoy siendo insistente con el tema genético. Durante 3 años me he dedicado a las porciones de la Torá, me he dedicado a la psicología hebrea, me he dedicado a hacer vínculos políticos entre Israel y las comunidades gitanas, pero la base de la pizza, the basement of all this movement, la base de la pizza es el ADN. Nosotros no estamos aquí para hacer un circo. Nosotros no estamos aquí para una pantomima, no nos estamos inventando nada. No somos, por ejemplo, como hace siglos los ingleses en el Imperio Británico se inventaron que eran las tribus perdidas de Israel, o de repente surge una tribu Apache en Tucson que dice que son las tribus de Israel. No, nosotros somos verdaderamente los descendientes directos de los judíos samaritanos de las deportaciones asirias. Por justicia humana como divina, precisamos y necesitamos que Israel y las naciones nos conecten y escuchen, genetistas e historiadores serios, para darnos voz. Bien, en estas calculadoras genéticas son exactas. El ADN autosómico, los 22 pares de cromosomas de 22 chromosome in yourself, is compared with others with miles of other subjects to know the short poblational distance. Con más de 10.000, incluso más de 10.000 y de 15.000 test
de ADN, aquí somos comparados. Y esta es la prueba del algodón de Don Limpio. Esto no es un chuleteo. Entonces yo pido seriedad. He escrito a la Embajada de Israel. He escrito a universidades. Estoy escribiendo en foros genéticos de la red. He buscado genetistas por Telegram y por todos los lugares. Esto no es un chuleteo. Nosotros somos los verdaderos y auténticos descendientes de los judíos samaritanos del norte de la Judea. Los gitanos romaníes somos judíos como las judías verdes. Y esto el mundo lo tiene que saber porque se han burlado de nosotros. Y se siguen burlando de nosotros. Y hablamos de 18 millones de personas repartidos en 12 países distintos. Esto no es un moco de pavo. Porque va a llegar el día en que vamos a exigir el regreso, las tierras y lo que nos es de menester. Y no se puede ocultar el sol con un dedo, porque yo no lo voy a permitir y otras personas tampoco. Aquí estamos yendo a la verdad. It's the truth. Really, 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 the Gypsy Romani people in all the Europe and other countries are the real descendants of the Samaria Judea nation. Somos los reales descendientes. ¿El judaísmo es una raza o una religión? ¿Is Judaism a race of a religion or a religion? Lo tengo muy claro, el judaísmo es una raza semítica nacida de los lomos de Abraham en Medio Oriente, distribuida por Canaán cuando se venció a los filisteos y amorreos y situada entre las cuencas del río Tigris y el Éufrates y las riberas del Nilo por Momá y Popá. A mí no me vengan con milongas. Judaism is a race. Hitler, con todo mi respeto, no mató a los judíos porque unos fueran religiosos y otros no, sino por sangres. Y a los gitanos igual. Las razas existen. Y nosotros somos gitanos, hebreos, judíos, y los judíos son judíos y santa pelota. Entonces, esto tiene que aclararse, porque hay mucho desconocimiento y está surgiendo en red una serie de personas, algunos se hacen pasar por judíos, otros no, otros dicen que ser judío es porque haya hecho el Brit Milá, otros no. Esto, desde el mundo de vista científico, les tengo que decir a ustedes, I have to explain to all here that Judaism is a race. El judío es una raza. El gitano es una raza y el judío, y el gitano que es hebreo, es una raza y así. Porque hay haplogrupo, hay célula, hay mitocondria, hay ADN, hay doble hélice, hay de todo. Todo semejante, parejo. Entonces, estoy explicando las cosas al detalle. Y no voy a tolerar en ninguno de los casos que estupideces se digan en este live literalmente sin ningún rigor científico. Porque el que maneja los datos y los porcentiles soy yo. Y que venga aquí cualquier genetista, quien sea, a decirme si esto es mentira. Te lo digo abiertamente. Dicho queda. Aquí somos serios. Y yo el que más. Y ahora cuando vaya a España voy a una universidad. Y voy a escribir a todos lados. Esto no se va a parar en ninguno de los casos. Esto va a revolucionar el mundo como debe de ser hecho. Profética e históricamente. Profética e históricamente. Bien. Bueno, señores todos, en este collage visual, in this collage, you can observe all my investigation about at least 5 or 6 persons. Respectivo a 5 o 6 personas analizadas por mí, gitanos romaníes mundiales, tanto de España como de otros países, en el caso de Django,
que es un compañero de otro país. En el caso de la señora Juana Pérez, el joven Abraham Moreno y en mi caso propio Antonio Sevilla. Y todos los datos apuntan a componentes elevadísimos de genética judía en el gitano. Abraham Moreno, 43,60% de judíos que nació, un gitano de Alicante, España. Jenko, que es un gitano del este de Europa, de acuerdo, 28,40% de judío Menashe de la India. Y en mi caso podrán observar distancias poblacionales parejas a las poblaciones askenazis, judías romaníes, de Rumanía, disculpen, y otras. Este collage is very demonstrative collage. Hemos utilizado calculadoras genéticas como la DOTECAT Eurasia 7 Mother Population, ¿de acuerdo? Eurasia K20 de Mother Population, de Eurasia DNA y otras. Y la tecnología del PCA de distancias poblacionales entre comunidades modernas. Jenko Karchnak, Abraham Moreno, Juana Pérez, Antonio Sevilla y otras personas. 5, 6, 7 sujetos, los que sean, todos damos por judíos mundiales. Y gitanos somos, de linajes contrastados en nuestros respectivos países. Quiero altura de miras científica e historia, de historiadores. Quiero altura de miras política, porque no vamos a cejar ni a parar en esto. Continuamos. Bien, vamos a analizar esto. This is PCA technology to know, to study about the distance, short distance between modern populations. Esta es una tecnología que nos ofrece DNA Genix y sus calculadoras genéticas que de manera visual nos entronca con las cortas distancias poblacionales entre el genoma del sujeto, en este caso mío, con las comunidades askenazis, judías de Azerbaiyán, judías de Rumanía, incluso georgianos, judíos y otros. Esto es muy interesante, very important, because DNA Genic demonstrates about the genome in relation with the exile and deportation and history of all the Romani people in the last centuries. Because Romani people came from India to Europe, but they were settled in Persia, and all these settlements in Persia, Abbasid Empire, Anatolia and others. Las personas gitanas romaníes, nuestros antepasados, estuvieron asentados en Persia, estuvieron asentados en el imperio de Ciro el Persa, en Anatolia, en Turquía, imperio bizantino, por muchos siglos. Allí estuvimos relacionados genéticamente con todas las poblaciones judías porque todavía en esa época éramos judíos. In the last centuries, when the Romani people were settled in Anatolia, Persia, Sassanid Empire and other places between Asia and Europe, Romani people were Jewish communities yet in the last centuries, and they married with Jewish communities normally. Quiere decir, las comunidades judías y gitanas cuando vivían en Anatolia, en Persia, en los imperios abásidas, en otros lugares intermedios entre Europa y Asia, como todavía todos guardábamos la religión judía, nos casábamos entre nosotros y por supuesto que las distancias poblacionales son estrechísimas entre la población gitana y los judíos askenazis, azerbaiyanos, georgianos, kurdos, judíos y otros. La genética demuestra la historia. Genetic studies demonstrate the story at the same time. Todos estos vídeos van a quedar de registro científico de mis estudios poblacionales y de lo que pretendemos, en red y fuera de red, y enviados y mandados como link para ser visionados por todos los políticos
historiadores y genetistas que deban de ser vistos. Bien, yo quiero decirles que independientemente de estar luchando por el pueblo gitano mundial, yo estoy luchando también por mí mismo y mi sangre, mi familia y mis reales huesos. Porque la lucha es personal también. Entonces va a aparecer mucho en los estudios poblacionales, como es de lógica y bendita. Yo soy Antonio Sevilla, Emma Antonio Sevilla, Director of Everyone Gypsy Cause, soy el director de la causa hebrea gitana, el primer movimiento mundial para el retorno al origen hebreo de los gitanos, en todos los sentidos, político, psicológico, de Torah, etc. In my case, 35% Tunisia Joe, 13.20% Ashkenazi Jews and Romani Jew, 12.60 Moroccan Jews, and 3.20 Argentinian Jews. Un 64% de ascendencia judía en mí, siendo una persona descendiente de gitanos de Jerez de la Frontera por más de 400 años, que no se movió mi gente entre Arco y Jerez. No es por mezcla. This result is not a mixture. In my case, is fundational. Esto es un resultado fundacional de ascendencia judía para un gitano como yo. Y esto es un bombazo antropológico en toda la cara de todo el mundo. Esto revoluciona la historia de la genética y revoluciona la historia de las poblaciones romaníes europeas. Nos han engañado. Se han burlado, nos han tomado por tontos. Y esto demuestra que no es así. Mother Population LM Genetic 1.70 Good Fit. ¿Qué significa el fit 1,70? Significa que este resultado es excelente. Cuando ustedes observen en la calculadora genética un fit de 1,70, good significa que son resultados totalmente confiables desde el punto de vista de la estadística. Totalmente fiables. Esto no tiene parangón ninguno. Y hoy por hoy, con todos estos resultados de 6, de 7, de 8 sujetos y de los sujetos que sean, los genetistas y los historiadores tendrían que estar poniendo foco ya. Lo que no puede ser, lo que es inaudito, es que en la Universidad Pompeu y Fabra de Barcelona den cabida a David Comas y a otras personas para criticar estos estudios sin darme a mí réplica ninguna. Sin darme a mí réplica ninguna. A mí, a Lizardo Cano y a otras personas estudiosos del genoma gitano y su conexión con la población judía. Yo no sé si ustedes se dan cuenta de la real importancia de todo esto. De la revolución histórica, genética, antropológica, profética. Esto es terrible. Es tremendo. Es tremendo. Y muchos no responden. No dicen. Antes de nada, vamos a dejar claro que los gitanos son judíos. Somos hebreos. Soanim Beibrit, hebreos naturales, israelitas antiguos del norte de la Judea, inmigrados al Asia en un primer instante, después por el Imperio Bizantino a Grecia, conectados con las comunidades judías romaniotes de Grecia y de los Balcanes. Es obvio. Sigamos. Voy a seguir mostrando distancias poblacionales. Ahora mismo nos encontramos en un PCA de Abraham Moreno, creo recordar, de otro sujeto, en este caso no soy yo, es otro sujeto, otro gitano. Y ustedes observarán que está totalmente y estrechamente relacionado el punto rojo de su genoma a la misma distancia y en la misma locación del mapeado con comunidades judías de Irán, de Azerbaiyán y kurdas. All the genetic Romani genome in the world is totally linked with Jewish communities in Iran, Kurdistan, Georgia,
and other places like Anatolia, Turkish Jews, and others. Because it's all the movement since Asia to Europe when the Jewish communities marriage and candidates link with Romani communities in all these places because both groups were Jews. Both groups were Jews in the last centuries. Estos dos grupos, los grupos gitanos romaníes y los grupos judíos de Irán, Azerbaiyán, Kurdistán, etcétera, eran los mismos, seguían la misma religión en los siglos anteriores y por eso se casaban entre ellos y tenemos estas distancias tan estrechamente cortas porque éramos los mismos. Gypsies in Europe changed the religion, but the Jewish communities in Asia not. Cuando el gitano llega a Europa cambia la religión al cristianismo, pero sigue casándose entre ellos. La genética no ha variado, el ADN no ha variado, la huella de Dios en nosotros no ha variado. Y seguimos ligados por sangre y hueso a las comunidades judías, sobre todo de Asia, Georgia, Irán, Kurdistán. ¿Son ustedes conscientes de lo que estamos descubriendo? ¿Son ustedes conscientes de lo que estoy descubriendo? Estoy mostrando análisis de PCA de otros sujetos míos y de otras personas. Tengo decenas de análisis de PCA literalmente iguales y conectados a las comunidades judías askenazis de Azerbaiyán y otras. Pero no nos vamos a quedar en eso. No nos vamos a quedar en eso. Voy a mostrarles más. Vamos a ir a más, señores todos. Voy a demostrarle algo que es taxativo. El 99%, the 99% of my genome is related with a cemetery in Erfurt, Germany, Jewish communities. Mi genoma está en un 99% relacionado, el mío y el de otros gitanos, con un cementerio judío medieval de la época de la peste bubónica de Alemania en Eferburgo, Alemania. A todo esto súmenle más. You can observe the most Germanic population in the Balkans responds to east of Europe, where exist Ashkenazi communities too. Tanto las comunidades romaníes como las askenazis se situaron en el este de Europa, como pueden observar aquí. Ustedes pueden observar todos los componentes balcánicos. Y esto que están observando aquí es un cementerio judío askenazi descubierto debajo de un granero del año 1350. Un equipo internacional analizó el ADN de los dientes de 33 judíos askenazis que vivieron en el siglo XIV en Erfurt, Alemania. Observen, y esta plataforma es My True Ancestry, cómo mi genoma está directamente relacionado con este cementerio medieval askenazi de 1350. Aparte de tener haplogrupo semítico J2B en 32%. Estamos hablando de que he descubierto que somos judíos y que no hay parangón.
en responsabilidad, en orgullo, en respeto y en link con Israel. Esto significa que el gitano ya tiene casa y es en Israel. Y quiero que lo sepa todo el mundo. Le pese a quien le pese. Y si hay que hacer cambios políticos, geográficos, se harán. La verdad no puede ser hipotecada por la mentira jamás. Bien, en este caso habrán visto que por los haplogrupos GL14, G2B, en mi caso, 38% indica específica paternal lineage semítico. Esto está asociado con poblaciones en Balcanes y Medio Oriente. Hay una relación estrecha entre mi genoma y estos asentamientos ilirios del este de Europa. Ya expliqué que tanto gitanos como judíos estuvieron en el este de Europa y ahí se asentaron. De acuerdo, bien. Lo que quiero decir con esto es que mis estudios son pormenorizados. Están siendo expuestos y puestos en todas las casas genéticas y comerciales de la red. Y por tanto esto va a rular en todos los sentidos. Tengo personas en distintos países que van a hacer los mismos estudios y que van a difundir y promocionar. Y estamos apoyando directamente al pastor Lizardo Conamontes en sus estudios técnicos a favor de Israel, elevados hacia la Knesset y hacia las instancias rabínicas oportunas. Exigimos, pedimos respeto a que las poblaciones gitanas y descendientes de gitanas mundiales y europeas hemos descubierto nuestro solar patrio natural, Israel, con lo que esto suponga en política, en regreso a la Torá, en psicología y en lo que haya de menester, para nuestros jóvenes y para los que vengan luego. Quiero decirles que habemos muchísimas personas implicadas en la causa hebrea gitana y proyectos asociados de muchos países que estamos luchando por los símbolos patriarcales y luchando por la verdad. Esto no es un moco de pavo, esto no es el sol que se tape con un dedo. Y por tanto exigimos respeto a nuestro movimiento, respeto a nuestras investigaciones, respeto a nuestro sentir, a nuestra verdad, a nuestra genética, a nuestro hueso, a lo que queremos hacer con Israel como hermanos de ellos. Exigimos respeto y exigimos tribuna pública para poder exponer esta verdad y que no nos engañe nadie, porque no vamos a permitir en ninguno de los casos. Tengo personas en todos los países de Europa trabajando para la causa gitana y en América también. Y estamos uniéndonos, organizándonos en distintas facciones y tendencias, pero todo bajo el prisma de la verdad. ADN gitano hebreo. La base de la pizza de esta profecía sanguínea y real. No es mentira. It's not a lie. It's the real truth that the Ivory and Gypsy cause is the one and unique movement to get the goal with Israel related to the genome. Entonces yo quiero decirle a todos vosotros que no cejaré. Regreso a Europa con las miras y las veras de llevar esto hasta las últimas consecuencias políticas, científicas y genéticas. No vamos a callar. En ninguno de los casos. Vamos a callar. Y con esto voy terminando el live, que será colgado, repito, en YouTube, en either platform, in net, in other places. To communicate the truth. The lost tribe of Israel are found already. Are found already. Roma and Gypsy people in the world are the lost tribe of Israel. Today, found. Hoy encontradas. Nosotros somos los verdaderos descendientes del norte de la Judea, samaritanos, judíos samaritanos, de las deportaciones asirio-babilónicas al oriente y luego al occidente por el imperio bizantino. Esto no tiene parangón ninguno, es profético, es de fe, es histórico,
es un bombazo antropológico, es un bombazo histórico y es lo que quieras de decir. Y hablamos de millones de personas y de cientos, cents and cents of gypsies traveling in airplane and to Israel in the next years. En los próximos años, cientos y cientos y cientos de gitanos van a viajar a Israel en avión para situarse en la que también es nuestra casa. Israel is our home, is our gypsy home. Le guste a quien le guste y le pese a quien le pese.